Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar sobre las barreras laborales en personas en condición de discapacidad intelectual. Si quieres aprender más de este y otros temas, suscríbete a mi canal. Bueno, los beneficios para identificar a una persona de inclusión laboral son varios, dentro de los cuales está promover la equidad. Por ejemplo, también está mm, fomentar la diversidad, entender que así como las personas que no tienen ninguna tipo de discapacidad ni tienen ninguna necesidad educativa especial tienen derecho al trabajo, también las personas que tienen estas dificultades, que presentan estas condiciones, también merecen trabajar. Mm, También una de las cosas que facilita el estar dentro de un ambiente laboral que tenga inclusión es mejorar el clima laboral, ya que el respeto a las diferencias, y nuevamente lo digo, respetar que las personas somos diferentes, tenemos habilidades diferentes, tenemos capacidades diferentes, y respetarlos facilita muchísimo la interacción con otros que también puedan tener características o puedan tener algún tipo de discapacidad o de necesidad educativa especial. También en muchos contextos laborales puede existir una mejora en el clima organizacional y también eso aumenta la productividad de la empresa, porque cuando una persona o una empresa contrata a personas con discapacidad intelectual y necesidades educativas especiales, estas personas están total y absolutamente comprometidas a sacar adelante su trabajo y las metas que tengan a nivel corporativo. Mm, También es importante que se fortalece la reputación de la empresa en el hecho de la inclusión, de entender que la empresa también está comprometida con las personas que tienen necesidades educativas especiales y que también tienen derecho a trabajar. Bueno, esto es, digamos, los prejuicios y los estereotipos son una de las situaciones que más afecta en este tipo de situaciones laborales. Eh, la incapacidad de percibir a los demás como personas que merecen y que tienen derechos y tienen los mismos derechos de las personas que no presentan ninguna limitación. Esto también es una situación que también en las empresas se debe trabajar y es una de las cosas que más se ve. La falta de conocimiento, la ignorancia con el tema de la discapacidad intelectual y las personas con necesidades educativas especiales, en el sentido de creer que son incapaces de hacer las cosas por las dificultades que puedan presentar. El etiquetar el etiquetar, discriminar a una persona que se encuentra dentro de las necesidades educativas especiales o que presente discapacidad intelectual. Eh, los etiquetan como personas que no sirven, que no funcionan, que no van a cumplir con las metas y logros que requiere la empresa. Mm, las barreras también que existen en el acceso al trabajo con respecto a la discriminación cuando se contrata.
cuando la persona de recursos humanos, la persona encargada de contratar dentro de una empresa, no tiene en cuenta las habilidades, no tiene en cuenta que las personas en condición de discapacidad intelectual y de necesidades educativas especiales pueden ser total y absolutamente funcionales dentro de una empresa, también genera una barrera muy, muy fuerte laboral para las personas en condición de discapacidad intelectual y de necesidades educativas especiales. La falta de oportunidades y de incentivos que creo en ocasiones desconocen las empresas, sobre todo aquí en Colombia, de la reducción de impuestos que puede existir al contratar personas en condición de discapacidad intelectual, de necesidades educativas especiales. Mm, esa como limitación que tienen o mm, esa falta de conocimiento con respecto a ese tema también evita que las personas en condición de discapacidad intelectual y de necesidades educativas especiales puedan tener un trabajo digno. La falta de redes de apoyo, porque dentro de las mismas empresas no tienen como ese aprendizaje, esa red de poder apoyar a la persona en condición de discapacidad intelectual y de necesidades educativas especiales, lo que dificulta el acceso al mercado laboral. En las actividades extralaborales es importante tener en cuenta que también existen prejuicios, existen estereotipos con respecto a las personas en condición de discapacidad intelectual, no los vinculan dentro de alguna actividad que estén haciendo fuera de la empresa, por temor, por eh, desconocimiento con respecto a la situación que pueda estar presentando la persona, eh, los modelos sociales que maneja en este momento nuestra sociedad, valga la redundancia, son de perfección, de belleza, de perfección, de comportamientos con ciertos parámetros que no permiten que las personas en condición de discapacidad intelectual se encuentren dentro de estas actividades. También la falta de accesibilidad, por ejemplo, para las personas con necesidades educativas especiales y discapacidad intelectual, de pronto en ámbitos donde haya mmm, rampas, donde haya sensores, donde se permita como la accesibilidad para las personas que utilizan métodos ortésicos, donde utilizan sillas de ruedas. En ocasiones tampoco hay espacios que les permitan, fuera del ámbito laboral, poder estar dentro de estos entornos. En ocasiones también la falta de aprendizaje o de formación del personal que está de pronto en otro contexto, en un contexto muy cerca a una empresa donde se reúnan las personas de una oficina, que no tengan en cuenta ciertas cosas, eh, que, les, que se les discrimine, que no les permita la entrada porque presentan una condición de discapacidad intelectual o de necesidad educativa especial. El miedo y la ansiedad que pueda generar que esta persona se lastime o le pueda suceder algo dentro del contexto, dentro del espacio donde se encuentre, también genera mucha ansiedad y los discriminan por eso. Las dificultades de comunicación también es una de las cosas que más se ve en estas situaciones, y es que mm, para las personas con necesidades educativas especiales y discapacidad intelectual, muchas
de las barreras de comunicación se pueden romper a través de la interacción constante, porque entre más interactúes con estas personas, más vas a poder aprender y entender la manera como estas personas se comunican. Sin embargo, el temor y la ansiedad que genera esto, pues evita que lo hagan. Mm, la falta de apoyo que pueda existir a nivel familiar para que la persona en condición de discapacidad intelectual pueda estar en un entorno diferente al laboral con sus compañeros de trabajo también puede generar estas dificultades. Entonces, sí, sí hay varias situaciones que se deben corregir y se deben trabajar para que en un contexto diferente al laboral, con sus compañeros de trabajo, las personas en condición de discapacidad intelectual y de necesidades educativas especiales puedan interactuar. Bueno, entonces la prevención de las barreras laborales son el sensibilizarse y el tener un cambio de actitud de mi parte, de manera personal, hacia las personas en condición de discapacidad intelectual. Creo que esa es una de las primeras y las más básicas y la que puede generar un cambio en otro, en un contexto más grande, con personas diferentes. Eh, la educación inclusiva también ayuda muchísimo en este tipo de eliminación de barreras. También puede ayudar muchísimo las campañas de sensibilización, el entender, y nuevamente lo repito, que las personas somos diferentes independientemente de las aptitudes, habilidades, destrezas, fortalezas y debilidades que podamos tener. Todos somos diferentes y hay que respetar esa diferencia. Entender que no todas las personas vamos a tener una misma actitud y vamos a resolver un problema de la misma manera y entender que hay varias maneras de hacer una sola cosa y respetarlo es sumamente importante. Mm, visibilizar a las personas con discapacidad intelectual y con necesidades educativas especiales son personas que luchan muy fuerte a diario para poder estar dentro de la comunidad que debería aceptarlos, pero que tristemente no lo hace. Eh, adaptaciones en los entornos laborales y comunitarios. Es sumamente importante que las empresas puedan adaptar eh, lo que mencionaba anteriormente, donde haya rampas, donde haya ascensores para facilitar el desplazamiento de personas que tienen limitaciones motoras, por ejemplo, libros o menús que tengan braille, personas que puedan utilizar las tecnologías para poder comunicarse con personas que, que tienen alguna necesidad educativa especial. Las adaptaciones tecnológicas, que era lo que mencionaba anteriormente, la flexibilidad de horarios y la flexibilidad de tareas también es sumamente importante. Esto facilitaría muchísimo romper esas barreras laborales para las personas en condición de discapacidad intelectual. No por el hecho de trabajar menos horas, entonces se va a ser menos productivo. Eso es algo que no es directamente proporcional y que se debe analizar y como hacer un estudio bien juicioso sobre el tema y darnos cuenta que esa flexibilidad horaria, esa flexibilidad de tareas también puede facilitar muchísimo la productividad dentro de la empresa. El apoyo, el acompañamiento en cuanto a orientación laboral. Entonces, que existan personas que orienten de manera adecuada y respetuosa a las personas que van a ingresar a la empresa que tengan alguna discapacidad intelectual o necesidad educativa especial. Mm, acompañarlos en el puesto de trabajo, acompañarlos en el puesto de trabajo durante cierto tiempo para que esta persona vaya adquiriendo mayor seguridad en las actividades que tiene que realizar. También las redes de apoyo dentro de la empresa son importantes cuando pueda existir alguna situación difícil para la persona en condición de discapacidad intelectual y de necesidades educativas especiales. Están
muy capacitados para poder apoyarlos. Es muy importante que a través de la comunicación, tanto de las familias como de las personas dentro de la empresa, puedan llegar a acuerdos para que los objetivos y las metas que tenga establecida la persona en condición de discapacidad intelectual o de necesidades educativas especiales dentro de la empresa se puedan cumplir. El poder tener un vínculo con respecto a la familia que pueda apoyar también de pronto en alguna situación compleja que se pueda presentar con la persona en condición de discapacidad intelectual, capacitar a las personas que se encuentran dentro de la empresa con respecto a las habilidades, destrezas, fortalezas o dificultades que pueda presentar una persona en condición de discapacidad intelectual, respetar las diferencias, respetar que no todas las personas somos o manejamos unos parámetros sociales eh, dentro de una regla, nosotros nos salimos dentro de esas reglas y no por salirse, entonces tiene una connotación positiva o negativa, entender que todas las personas tienen maneras de hacer las cosas diferente, mm, romper un poco como ese temor que se pueda tener al interactuar con personas en condición de discapacidad intelectual y de necesidades educativas especiales, porque hay que tener también y entender que nosotros también podemos aprender de ellos como ellos de nosotros. Entonces es muy importante tener en cuenta todo esto para que la interacción y para que todas estas barreras se vayan deshaciendo y se vayan rompiendo y podamos tener mucho más empresas que elaboren y que le brinden empleo a las personas en condición de discapacidad intelectual y de necesidades educativas especiales. Esto es todo por hoy. Si tu familiar tiene dificultades, por favor escríbeme a este enlace que está aquí abajo para brindarte información con respecto a mi paquete.